Este tema y las otras propuestas dichas por el presidente en su mensaje de anoche. Nos encontramos con Alfredo Thorne, ex ministro de Economía. Gracias por acompañarnos esta noche, gracias, Alfredo. Marisol, y gracias por invitarnos aquí. Bueno, cuéntanos, este tema de poner al GLP en el Fondo de Estabilización, ¿cuánto bajaría el precio? ¿Quiénes serían los más beneficiados? A ver, ¿Y cuánto costaría? A ver, no es tan claro de que vaya a bajar el precio. ¿Qué cosa es el Fondo de Estabilización? El Fondo de Estabilización lo que hace es que pone al precio en una banda, ¿no? Así como la banda de la inflación y el Banco Central. Entonces hay un punto medio, hay la parte alta y la parte baja. Entonces hace que el precio del gas varíe en esa banda. Y esa banda aumenta en función de los precios internacionales. Por eso digo que no necesariamente queda claro que vaya a bajar. Simplemente la volatilidad se reduce, ¿no? Es decir, probablemente ya no va a llegar a 80, sino que se va a quedar en ese rango. ¿Cómo que no va a bajar? Porque mucha gente está ilusionada y esperanzada en que el balón de gas, incluso en redes dicen, va a bajar 10 soles, va a bajar 12 soles. ¿Eso mira, no es cierto? Bueno, no es cierto porque precisamente antes tenían el GLP a granel en ese fondo de estabilización. Y precisamente lo sacaron porque no era útil para el propósito de bajar el precio. Es útil para mantener el precio dentro de una banda. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Lo que hicieron es que no ajustaban los precios y eso le ocasionó al MEF un gasto extraordinario de todos los productos que habían de cerca de 8.000 millones de soles. Y por eso es que fueron sacando uno a uno y el último que salió fue precisamente el GLP a granel. Ahora, poner el GLP en balón significa que también hay un posible arbitraje y los que compran GLP a granel pues se podrían beneficiar de esto. Entonces, no está bien focalizado porque obviamente hay un arbitraje. Si tú reduces la volatilidad de un GLP, pues van a ir a donde el otro GLP que está medio controlado y van a comprar ese GLP. Y por eso sacaron el GLP a granel, porque había un arbitraje hacia los balones de gas. Ahora, eso a mí no me queda claro de que eso vaya a bajar el precio. Puede estabilizar el precio, pero no es que vamos a ver el precio del balón de gas a 40 soles, ¿no? Es decir, que el precio se puede estabilizar en lo que está en estos momentos. Exacto. De 55, 60, 62 soles más o menos. Es decir, se puede estabilizar, pero no necesariamente va a bajar. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que yo hubiese hecho? Yo hubiese utilizado el FICE. El FICE es un fondo que creó Ollanta Humala en el 2012, me parece, que ese sí es un fondo que le da un subsidio directo a las familias. Y parte de ese subsidio es financiado con el transporte de gas y con ¿Ese subsidio existe hoy en día? Ese subsidio existe es decir, hay cosa de ampliarlo de repente. Y está en el Ministerio de Energía y Minas. A mí me sorprende que este gobierno haya decidido irse al Fondo de Estabilización de Combustibles, que está en el MEF, y no irse al FICE, que es el Fondo de Inclusión Social de Combustibles, y está en el Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué es lo que pasa con el FICE? Que el FICE lo que haría es que gravaría los costos del gas natural y la electricidad. Y probablemente lo que ellos debieron de hacer es revisar el FICE y darle un subsidio directo al FICE, directamente del presupuesto, y esa ayuda es mucho más focalizada porque va a la gente de bajos ingresos. Lo necesita. O sea, recuerda que los balones de gas los pueden comprar gente como tú y como yo, o gente de muy, muy bajos ingresos, y lo que se trata es de ayudar a los de bajos ingresos. Exactamente, ¿no? los que más están sufriendo con este tema. Los que más compran son los de altos ingresos, no los de bajos ingresos. O sea, seamos sinceros, la mayoría de las casas en Lima pues usan balón de gas. Entonces, lo que va a hacer el gobierno... Usan balón de gas no solamente para cocinar, sino en algunas casas, ¿no? Para estratos altos, para terma, para cocinar, para calefacción. Para todo, lamentablemente, ¿no? Ahora, la gran solución no es obviamente el GLP, sino el gas natural. O sea, lo que se ha debido hacer
es hablar con los proveedores de gas natural como Cálida, y hay 2 o 3, para que realmente apuren el paso. Han habido unos temas regulatorios y burocráticos que no han avanzado, pero ellos deberían de estar hoy día instalando el gas natural en los distritos de mayor pobreza, ¿no? Otro tema de los que habló el presidente fue este bono, ¿no?, de 350 soles. Este bono de 350 soles se va a poder repetir si viene una tercera ola. ¿Es un tema efectista? ¿Es un tema que va a ayudar, va a crear flujo de empleos, por ejemplo? A ver, me hace una pregunta. Primero vayamos a ver la parte del financiamiento. Yo pienso que el gobierno no está siendo transparente, porque gracias a los precios de las materias primas, este gobierno, por razones muy generosas, está teniendo casi como 1,5 puntos más de recaudación tributaria. O sea, para ponerlo en términos muy sencillos, cerca de 11.000 millones de soles adicionales. O sea, lo pongo en términos más sencillos. En los estimados del MEF de hace un año, cuando se hizo el presupuesto, el estimado de ingresos tributarios para este año era 11.000 millones de soles menos, ¿no? Entonces, claro, hoy día ellos dicen, vamos... Hay más plata en caja. Hay más plata en caja y ellos están dispuestos a gastarla de esta manera, ¿no? Yo pienso que esa plata se debió utilizar para guardarla, porque nos hemos gastado todos los ahorros, pero en fin. Entonces, ellos han dedicado 5.000 millones para este bono de 350. Pero lo que ellos han planteado hacer es beneficiar a 13,5 millones de familias, es decir, a la mitad de la población. Y las familias que reciben este bono son familias que tienen unos ingresos de 3.000 soles mensuales, que está muy por encima del nivel de pobreza que es más o menos una familia de 1.000 soles mensuales. Entonces, más pareciera como navidades adelantadas que como un bono realmente para contener los efectos negativos de la pandemia. Yo pienso que ese bono hubiese sido muy bueno si lo hubiese dado la ministra Alba en junio del 2020. Hoy día lo que los peruanos necesitan es trabajo. Lo que necesitamos es que la economía arranque de una vez por todas, para que mucha gente que perdió el trabajo o que hoy día tiene trabajos muy precarios, pueda gozar de mayores ingresos. Y ese trabajo se da también con inversión, ¿no es cierto? Y con inversión privada, de la cual el presidente en su mensaje de anoche no habló absolutamente nada. Es que, a ver, hay esta pretensión que estamos descubriendo los economistas de que uno puede vivir sin el sector privado, ¿no? Cuando tenemos una economía que, por ejemplo, en el caso de la inversión, menos del 20% de la inversión es pública y no se ejecuta, y el 80% es privada. Entonces, pretender de que la economía la vas a dinamizar solamente con el sector público no funciona. ¿No? 52 proyectos de inversión pública que representan 114.000 millones. Bueno, déjame terminar la idea. Si tú tienes una economía en que el sector privado empieza a decrecer, es decir, crece a tasas negativas, y un sector público que crece a tasas positivas, la economía igual va a estar en negativo. ¿Por qué? Porque el sector privado es 80% de la economía y el sector público es 20% de la economía. Entonces, no es posible conceptualmente hacer crecer una economía sin que arranquen los motores del sector privado. Y yo pienso que ese ha sido el planteamiento del presidente anoche, ¿no? Ahora, me preguntas tú por esos 52 proyectos de inversión pública a los que ha hecho referencia el presidente. Estos proyectos vienen desde la época del presidente Humala, ¿no? Son proyectos, algunos de ellos buenos, otros no tan buenos, pero muchos de estos contratos han tenido problemas. Nosotros, en mi época, heredamos, de hecho, de la gestión de Humala, una unidad de destrave. Y tratamos de destrabar. Y desde Kuczynski, o sea, desde Humala trató, Kuczynski trató, vino Vizcarra, vino Sagasti, y estos proyectos todavía
no se destraban. Hace pocos días el comercio hizo una nota donde explicaba cuál era el porcentaje de avance de estos proyectos. Es muy poco y lamentablemente el Estado se ha complicado mucho, hay muchos problemas de regulación, de entrega de terrenos, liberación de predios, etcétera, que atracan estos proyectos. Entonces, sí es bueno pensar en que hay que avanzar con estos proyectos. Por ejemplo, están los proyectos de la irrigación de Chavimochic, pero de no Majes, necesariamente etcétera. estos proyectos que tienen 10 años van a dinamizar en estos momentos la economía, que es lo que la gente quiere, ¿no? Quiere trabajo y quiere tener oportunidades para... Exacto. No, a mí no me queda claro de que ellos van a ser exitosos cuando 5 gobiernos atrás no lo fueron, ¿no? Estaba revisando en una nota de gestión hace unos momentos que han informado sobre los 19 puntos de la agenda laboral que prepara el Ministerio de Trabajo. Entre los puntos están la prohibición de la tercerización de los servicios, ¿no? Está el tema también de la reincorporación de trabajadores cesados incluidos en la lista de cesados con el Estado. Y está el tema del incremento de la remuneración mínima, ¿no? Que el ministro Franque ha dicho que por el momento eso no se debería de tocar, pero aquí está en los puntos de agenda del Ministerio de Trabajo. Mira, a ver, pareciera como que el MEF y el Ministerio de Trabajo reman en distintas direcciones, ¿no? El MEF, usted lo acaba de citar, a Franqui, dijo que no a la remuneración mínima vital, porque es claro que en un momento de pandemia, que salimos de la pandemia, que la economía está empezando a levantar y los empresarios están empezando a contratar trabajadores, que si le subes el salario o si le haces más complicada la contratación, pues no van a contratar a los trabajadores y lo que vamos a tener es una reducción en la planilla en vez de un aumento. No solamente eso, sino que hoy día casi el 80% de nuestros trabajadores tiene puestos precarios, es decir, es informal. Entonces, esta idea de legislar y dar leyes laborales para el 20% de los trabajadores, que podrían ser el 20% más rico de la planilla laboral, cuando el 80% no gana ni el salario mínimo, y lo que es muy importante es que la informalidad es muy importante dentro de los jóvenes. O sea, los trabajadores que tienen 24 años tienen niveles de informalidad de casi el 90%. Entonces, hay que pensar qué tipo de país queremos construir cuando nuestros hijos están destinados a no tener trabajo o a trabajar, no sé, por 300 soles y el Estado está dictando leyes para aumentar el salario, no sé, a 1.000 soles, ¿no? La gran incógnita es si el presidente Pedro Castillo está pensando en eso, ¿no es cierto? En el futuro y en el país que queremos efectivamente dejarle a nuestros hijos. Gracias, Alfredo Turner, por acompañarnos esta noche en la edición central de 24 horas. Bien,